escuché un sonido que se me quedó grabado para siempre. Uñas largas raspando el vidrio de mi ventana, una y otra vez. Quise pensar que se trataba de una pesadilla, pero al día siguiente la vecina le dijo a mi mamá que había visto una sombra, una silueta en nuestro techo, en mi ventana, y que le había aterrado. Comunidad, gracias por dejarnos llegar a ustedes de nueva cuenta. Me siento muy feliz, muy contento de poder compartir con ustedes las siguientes historias de encuentros con lo paranormal. Espero que las disfruten y si se sienten identificados, si alguna los hace sentir particularmente nerviosos, no duden en comentarlo. Y no se sugestionen, por favor. No se pongan más perceptivos de lo normal o terminarán siendo protagonistas del siguiente episodio. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel, buenas noches. Y un saludo enorme a toda la comunidad de relatos, si es que esta historia llega a ser incluida. Mi nombre es Ani. Vivo en un pequeño pueblo de Veracruz llamado Vega de la Torre. La verdad me costó mucho animarme a escribirte, pero después de pasar varios días escuchando el podcast mientras hacía tarea, viendo cómo ha crecido la comunidad y cómo tantas personas se animan a contar sus experiencias, sentí que también debía hacerlo. Quiero que imagines lo que es crecer teniendo que acostumbrarte a cosas que no tienen explicación. A mí esto me ha pasado desde que tenía aproximadamente 5 años. Siempre he vivido con mis padres y mi hermano mayor. Mi primer encuentro con este tipo de cosas ocurrió cuando era muy pequeña. Estaba jugando sola en el patio de mi casa, como solía hacerlo, mientras mi mamá estaba en la cocina. Todo parecía normal hasta que tuve esa sensación tan clara de no estar sola. Al levantar la mirada, vi a una mujer alta, de cabello muy oscuro y largo. Su piel tenía un tono verdoso muy extraño, su ropa como si hubiera salido de debajo del agua. No pude ver su rostro con claridad, pero recuerdo el miedo que sentí en ese momento. Grité y corrí con mi mamá, pidiéndole su rosario. Yo sabía que eso se usaba cuando teníamos miedo. Ella trató de tranquilizarme sin entender qué había pasado, sin comprenderlo. Lo peor es que no ocurrió una sola vez. La vi en 3 ocasiones más. Nunca se acercó mucho, solo aparecía como si estuviera observando. Cuando mis padres se preocuparon por mi comportamiento, tuvieron la buena decisión de bendecir la casa, y a partir de ahí todo volvió a la normalidad por un tiempo. Aquí quiero recalcar algo importante. En ese entonces teníamos una vecina de la que se decía practicaba brujería. Nunca tuvimos trato con ella, pero el lado de la casa que colindaba con la suya siempre se sentía distinto. Había una sensación sumamente incómoda ahí. Pasaron los años y crecí sin más manifestaciones, hasta que eventualmente regresaron. Esta vez ya no eran tan visibles, nunca como ese primer contacto, pero sí más constantes. Mi mamá comenzó a sentir cosas también, respiraciones cerca del cuello, la sensación de alguien detrás de ella, ruidos que no tenían explicación. Intentaron ocultármelo para no asustarme, pero poco a poco todo volvió a alcanzarme. En mi antiguo cuarto comenzaron a escucharse sonidos. Alguien que lloraba, despacio, pero muy cerca de la ventana. Eran sonidos tan reales, tan claros que no los soporté mucho tiempo, que terminé usando ese cuarto solo para guardar mis cosas. La casa fue bendecida varias veces más. Somos creyentes y eso nos daba cierta tranquilidad, pero esa sensación nunca duraba mucho. Recuerdo una madrugada, alrededor de las 2, cuando estaba sola en la casa con audífonos puestos. Aunque no alcancé a escuchar, tuve la sensación de que alguien me habló. ¿Alguna vez han escuchado que alguien les habla a pesar de tener audífonos puestos a un volumen muy alto?
No lo han sentido, pues yo sentí eso. Volteé y lo único que vi fue una figura subiendo las escaleras, entrando al cuarto de mis papás. Una figura que reconocía, que llevaba un vestido empapado. Mi papá también comenzó a experimentar cosas. Sentía como alguien se sentaba en su cama. Roces, ruidos, presencias. Con el tiempo, tristemente, también él empezó a acostumbrarse. Hace poco adopté un gatito llamado Calcifer. Lo habían abandonado. Desde que llegó me sentía más tranquila, como si su presencia me ayudara a sentirme segura, como si alejara un poco a eso que me rondaba. Pero hace aproximadamente un mes ocurrió lo más fuerte. Esa noche estaba en mi antiguo cuarto haciendo tarea, con Calcifer a mi lado. Empecé a sentir una inquietud muy clara, como si alguien estuviera parado en la puerta viéndome. Calcifer no se despegaba de mí. Decidí dejar la tarea y salir del cuarto. Antes del baño hay una pequeña sala donde tenemos una repisa con una Biblia, imágenes de santos y una veladora que siempre está encendida. Entré al baño con la puerta abierta. Calcifer se quedó cerca. Ahí fue donde ocurrió algo que no se puede explicar. La vela se apagó. Escuché como alguien la apagaba, y al voltear a la oscuridad sentí como las flores me golpeaban en la cara, como si alguien me las hubiera lanzado. Calcifer chilló poniéndose en alerta. Yo no supe qué hacer. Sentí náuseas, mareo y un miedo muy fuerte. Corrí con mi mamá y terminé vomitando del impacto. Desde ese día trato de rezar todas las noches, pero sigo sintiendo que algo permanece aquí. Algo sigue muy cerca. Tratamos de no pensar demasiado en ello, porque mientras más atención le damos, más presentes se sienten las manifestaciones. Evito quedarme despierta hasta tarde, pero aún así, el simple hecho de salir de mi cuarto por la noche me provoca miedo. Parece que tristemente hemos aprendido a convivir con lo desconocido. Y quizás las cosas no ocurren tan seguido como antes, pero siempre regresan. Incluso fuera de casa siento que esto me acompaña, como si no se quedara solo aquí. Ya no. Solo espero que algún día termine. Gracias por leer mi historia. Si decides compartirla, te lo agradecería mucho. Seguiré cualquier consejo que la comunidad decida darme. Te mando un saludo, Uriel. Amo relatos de la noche a pesar de ser protagonista de mi propia historia. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Prefiero que mi nombre quede en el anonimato. Espero que eso no le reste credibilidad, pero ya lo entenderán. Soy de Torreón, Coahuila. Esto pasó hace ya varios años, pero hay noches en las que todavía vuelvo ahí. Crecí en una familia estable, acomodada. Nunca nos faltó nada. Vivíamos bien, sin lujos exagerados, pero sin preocupaciones. Todo eso se vino abajo en muy poco tiempo, y de una forma tan rápida que incluso hoy me cuesta ordenar los recuerdos de esa etapa. Mi papá tuvo una relación con una mujer durante varios años. Cuando todo salió a la luz, la relación terminó, pero nuestra familia quedó hecha pedazos. Él intentó arreglar las cosas, pidió perdón, y con el tiempo decidimos seguir adelante. Pensamos que ahí terminaba todo, que ahí había acabado, que lo habíamos superado, pero no fue así. La mujer prometió vengarse de mi padre y de nosotros, pero por suerte desapareció de nuestras vidas. Sin embargo, fue un momento que se alargó por todo lo que aconteció después. Primero porque vino el golpe económico. Mi papá tuvo un pleito legal y malas decisiones, por lo que hubo ventas forzadas. Perdimos propiedades, vehículos, cosas que habían sido de la familia por años. Terminamos vendiendo la casa donde crecí y nos mudamos a una vivienda de interés social, nueva, al oriente de la ciudad, en una zona que apenas empezaba a poblarse. La casa estaba prácticamente sola en medio de terrenos baldíos. No tenía protecciones ni rejas, ni siquiera mosquiteros en las ventanas.
Llegamos ahí con prisa, más preocupados por sobrevivir que por sentirnos seguros. Y entonces empezaron las enfermedades. Mi mamá fue la primera. Adelgazó de forma alarmante. No dormía. Lo poco que comía le caía mal. Perdió fuerza. Pasaba los días sentada en la cama, como si su cuerpo ya no respondiera. Después fue mi papá, un hombre fuerte, corpulento, al que jamás había visto enfermo. Empezó igual, sin hambre, sin descanso, apagándose, poco a poco. Yo era el hijo menor y el único que todavía vivía con ellos. Dormía en un cuarto en la planta alta. Comencé con problemas intestinales muy fuertes. No podía comer nada. Los médicos hablaban de infecciones, pero los tratamientos no funcionaban y todo iba empeorando. Las noches se volvieron lo peor. Casi no dormía. Cuando lo hacía despertaba empapado en sudor, con fiebre, atrapado en pesadillas que siempre se parecían demasiado entre sí. En ellas se escuchaba un sonido que se me quedó grabado para siempre. Uñas largas raspando un vidrio, una y otra vez. Un ruido que venía justo de la ventana de mi cuarto. No era un sonido fuerte, pero era insistente, constante, desesperante. Un día, una vecina del patio trasero le comentó a mi mamá que por las noches habían visto sombras moviéndose en nuestro techo. A veces, decía, también en el patio, como asomándose por mi ventana. Mi mamá no quiso dar importancia, pero yo empecé a temerle a la noche todavía más. Una de esas madrugadas la fiebre me tenía casi fuera de mí. La ventana estaba abierta, no teníamos ninguna protección. Yo me quejaba, hablaba dormido, me movía sin control. En el sueño sentía que algo me sujetaba los brazos. Me dolía, como si me estuvieran marcando la piel. Veía una figura encima de mí, una mujer o algo que no terminaba de serlo. Mis gritos de dolor despertaron a mi mamá. Cuando subió corriendo al cuarto, abrió la puerta y se quedó paralizada. Encima de mí había algo, una criatura con alas. Hasta el día de hoy mi mamá me lo jura. Pero no era un pájaro realmente. Era algo que parecía tener brazos de ser humano. Tenía el tamaño de una persona. Sus garras me sujetaban con fuerza. Mi mamá siempre dijo que lo primero que vio fueron los ojos. Ojos humanos en esa cara como de animal. Y que en ese momento entendió que no estaba soñando. No pudo gritar. No pudo moverse. Lo único que salió de su boca fueron oraciones. Yo desperté justo cuando sentí el golpe del aire, como si algo hubiera salido volando por la ventana. Recuerdo las palabras de mi mamá, el sonido del aleteo perdiéndose en la noche, y nada más. Llamamos a mis tíos que son evangélicos. Llegaron de madrugada y comenzaron a orar por nosotros y por la casa. Durante esas oraciones vomité algo amarillo, amargo, algo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Después de eso, poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Empezamos a asistir a la iglesia. Las enfermedades por alguna razón cedieron. La casa se volvió más silenciosa por las noches. Ya no escuché nada en la ventana. Pero ¿saben qué? Semanas después mi papá nos confesó algo. Dijo que sabía de dónde había venido todo, que esa mujer con la que estuvo años atrás lo había buscado, que le habló de castigos, de pérdidas, de enfermedad que se nos avecinaban, que ella se encargaría de que las viviéramos. Pero también nos dijo que esa mujer recientemente volvió a llamarlo, solo para decirle que ya no podía seguir, que algo se le había salido de las manos. Nunca supimos qué fue exactamente lo que estuvo en mi cuarto esa noche. Nunca volvimos a ver nada parecido. Espero no haberlos aburrido con este relato. Saludos a la comunidad. Saludos desde la comarca lagunera, donde tienen muchísimos laguneros contentos con sus relatos.
Espero que estén disfrutando de este episodio, comunidad. Me han gustado mucho las historias, pero siempre su opinión es la más importante, así que déjenos sus comentarios. Les quiero agradecer también que se hayan acabado ya en tantas librerías el libro de Relatos de la Noche. Gracias, en serio. En Amazon, por ejemplo, sigue siendo uno de los 5 libros más vendidos de terror. No ha salido de ahí desde que salió a la venta en el ya lejano 2023. Gracias a ustedes por ello, así como por todo lo bueno que sucede con este proyecto. Continuamos con más historias esta noche. Muy buenas noches. Mi nombre es Armando y me gustaría compartir con ustedes una experiencia que viví junto a mi familia y que hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias en nuestras vidas. Es una historia real, contada desde mi experiencia personal. No sé si lo que vivimos fue brujería, sugestión o algo que simplemente no supimos explicar, pero lo presencié de inicio a fin y ocurrió dentro de mi propia casa. Decidí escribirles porque considero que Relatos de la Noche es el espacio adecuado para este tipo de vivencias. Historias largas, incómodas y que no necesariamente tienen una explicación clara. Durante mucho tiempo dudé si debía contar esta historia, porque no sé exactamente cómo explicarla ni qué fue lo que realmente ocurrió. Lo único que sé es que pasó, que yo lo vi con mis propios ojos y que hasta hoy sigue teniendo consecuencias en mi familia. Todo comenzó de una forma muy normal, como empiezan muchísimos problemas, con una discusión entre vecinos. En ese tiempo una nueva familia se mudó a la zona donde vivíamos. Tenían 2 hijos, un muchacho de entre 18 y 20 años y una muchacha de unos 16 o 17. El hijo solía jugar fútbol con otros jóvenes en una pequeña plazuela rodeada de casas. El problema era que jugaban sin ningún tipo de cuidado. En una ocasión, el muchacho golpeó el balón con tanta fuerza que impactó en un poste, en un transformador, y provocó un apagón. A raíz de eso, en mi casa se quemó mi computadora. Varios vecinos, también afectados, salieron a reclamarles, ya que no era la primera vez que se les pedía que tuvieran cuidado. Mi mamá siempre ha sido una persona muy aguerrida, defensora de lo suyo, y desde ese momento esta familia se ganó su rechazo. Eran personas complicadas. La señora tenía comportamientos muy extraños. Era agresiva, mal hablada y transmitía una sensación pesada. El señor, su pareja, era un hombre alto y calvo que parecía cumplir todos sus caprichos. Aunque el problema del apagón no pasó a mayores, en mi familia quedó un rechazo muy fuerte hacia ellos, sobre todo por su actitud indiferente, como si no les importara el daño que habían causado. Pero el verdadero problema comenzó meses después. Un día, al salir de mi casa, la hija de esta familia iba corriendo y empujó a mi mamá, tirándola al suelo. Mi mamá es una persona muy delgada, de huesos frágiles, y se lastimó fuerte. Al reclamarle diciéndole que tuviera cuidado, la muchacha respondió de forma grosera, diciendo que la calle era libre. Eso encendió a mi mamá y en un impulso le dio una cachetada. Aclaro que no justifico esta acción. Ella era menor de edad, pero fue una reacción producto del dolor y el momento, de la desesperación, de tanto tiempo. Y a partir de ahí la situación se volvió insoportable. Durante más de un año la señora comenzó a insultar a mi mamá, a nuestra familia casi a diario. Me sorprendía cómo mi mamá, siendo de carácter fuerte, se contenía para evitar problemas mayores. Tiempo después nos vimos obligados a mudarnos porque nos subieron la renta. El día que mis papás sacaban nuestras pertenencias, la señora esa salió de su casa. Comenzó a gritarnos una cantidad impresionante de groserías, celebrando que nos fuéramos. Llegó incluso a meterse con temas muy delicados para nosotros, a decir cosas de mi papá. Y en ese momento, después de más de un año de aguantar, mi mamá finalmente respondió. Le preguntó cuál era su problema, por qué se empeñaba tanto en insultarnos. Me acuerdo que en ese momento
La señora bajó rápidamente las escaleras de su casa y se acercó a mis papás gritándoles frente a frente. Recuerdo claramente cómo sus ojos parecían brillar, como si hubiera estado esperando ese momento. Cuando mi mamá decidió retirarse, la señora gritó: «Mi flaquita se va a encargar de ti». Estaba haciendo referencia a la Santa Muerte, de la cual era muy devota. Quiero aclarar que no pretendo ofender ninguna creencia. No tengo nada en contra de ninguna. Tan solo relato lo que ocurrió, lo que se dijo. Meses después de ese incidente, mi mamá comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el estómago sin razón aparente. Al principio podía vivir con él, pero con el tiempo se volvió insoportable. Hubo ocasiones en las que terminó en urgencias. Le hicieron estudios de todo tipo y no encontraron nada. Algunos doctores incluso insinuaron que solo quería llamar la atención. Para mi hermana y para mí fue desesperante verla sufrir sin poder hacer nada. Su estómago se inflamaba de una forma muy extraña, como si algo se moviera dentro de ella. Cuando mis papás vieron que en el hospital nadie podía ayudarlos, mi abuelita les comentó que podían acudir a un monasterio cercano a la ciudad, conocido por haber ayudado en casos muy difíciles y muy privados. Al llegar, un monje los recibió, los llevó con otro más experimentado, el que se encargaba de estas cosas. Después de escuchar todo, el monje les dijo sin rodeos: «Lo que les está pasando tiene toda la pinta de ser brujería». Esa respuesta nos pareció muy extraña, sobre todo viniendo de alguien de la iglesia, pero no solo parecía creer en eso, sino que hasta recomendó buscar a un sacerdote de otra religión que podría ayudarlos. Mi papá intentó localizarlo durante meses, pero siempre ocurría algo, y mientras tanto mi mamá empeoró. Se volvió agresiva, fría, y en ciertos momentos parecía ya no reconocernos. Decía cosas muy hirientes, y eso deterioró gravemente a nuestra familia, al matrimonio de mis padres. Una noche de octubre ocurrió algo que jamás olvidaré. Me despertaron los quejidos de dolor de mi mamá. Al bajar la vi retorciéndose en la cama, mientras mi papá le tomaba la mano. Eran alrededor de las 11:30 de la noche, pero cuando dieron las 12 todo empeoró. Su cuerpo se arcaba de forma horrible, su estómago comenzaba a inflarse cada vez más. Fui por una botella de agua bendita preparada que nos habían dado en el monasterio y comencé a rezar mientras la rociaba. Mi mamá le suplicaba a mi papá que me sacara del cuarto, diciendo que yo no debía estar ahí. Yo no hice caso. Tenía 14 años y sentía que debía ayudar. Hubo un momento en el que su estómago comenzó a moverse desde dentro, como cuando un bebé patea, pero de una forma mucho más violenta. Busqué en internet la oración de la Magnífica y comencé a rezarla, haciendo cruces con el agua en su frente. Mi papá salió del cuarto por un momento y me quedé solo con ella. Su espalda se arqueaba tanto que parecía que iba a levitar. Se los juro. Después de unos minutos todo se calmó. Mi mamá cayó exhausta. Se quedó dormida. Durante algunas semanas todo mejoró. Los dolores y las actitudes agresivas disminuyeron, pero con el tiempo regresaron, aunque con menor intensidad. Hasta hoy, 4 años después, aún hay momentos en los que vuelve a pasar. Nunca logramos encontrar al sacerdote. Mi mamá dice que aquella noche ella protegió a nuestra familia. No sé exactamente a qué se refiere, ni qué fue lo que enfrentó. Solo sé que desde entonces nunca volvió a ser la misma. A veces me pregunto si aquello que le hicieron se fue, o si simplemente aprendió a esconderse. No sé si lo que vivimos fue brujería, sugestión o algo que no entendemos. Lo que sí sé es que fue real. Yo lo viví, yo lo vi, yo lo viví.
Y aún hoy, a veces, escucho la misma voz de la señora, marcada en mi cabeza, diciendo: mi flaquita se va a encargar de ti. Hola, mi nombre es Jaime y tengo 30 años. Soy de Colombia. Nací en una ciudad pequeña, pero desde hace 13 años vivo en Bogotá. Escucho relatos de la noche desde la pandemia, y ya los he escuchado todos varias veces, pues suelo ponerlos para dormir o cuando voy de viaje. Precisamente la historia que voy a contar ocurrió en carretera. Me gusta viajar en motocicleta, y en los últimos años suelo hacerlo de noche, ya que de día teletrabajo. Este año he ido varias veces a Bucaramanga, una ciudad que queda unas 10 horas por carretera desde Bogotá. No hago el trayecto completo en una sola noche, claro. Normalmente descanso en algún pueblo. Trabajo desde ahí durante el día y continúo el viaje por la noche. En una ocasión decidí viajar en la tarde desde Bucaramanga hacia Bogotá porque necesitaba llegar ese mismo día. Salí cerca de la 1 de la tarde. Todo el trayecto estuvo bien. Paré un par de veces a descansar y a tomar algo. Alrededor de las 7 de la noche comenzó a llover muy fuerte, pero no me detuve. Llevaba un buen impermeable y estoy acostumbrado a conducir bajo cualquier condición climática. Hijo. De repente escuché la voz de mi papá, diciéndome hijo, como siempre me llama. Mi papá está vivo y vive en mi ciudad natal, a casi 12 horas de donde yo estaba en ese momento, pero lo escuché muy claro, como si lo tuviera al lado. Por reflejo giré la cabeza, como esperando verlo sentado detrás de mí, como parrillero en la moto. Aunque la voz la escuché muy claramente, fue como si viniera desde dentro de mi cabeza, no mezclada con el ruido del viento o la lluvia. Clara, nítida. No me asusté. Pensé que lo había imaginado, tal vez por el cansancio. Continué con el camino, pensando en detenerme más adelante para descansar. Sin embargo, unos minutos después volví a escucharlo muy claramente. Hijo. Era su voz, su tono. Esta vez sí me inquieté. Me orillé un poco e intenté llamarlo, pero mi celular no tenía señal. Estaba en medio de la nada. Decidí seguir conduciendo. Minutos después volvió a pasar. Ya no pude ignorarlo. Yo soy escéptico respecto a todo lo relacionado con lo paranormal, las energías y ese tipo de cosas. Suelo ser muy racional. Aún así no podía evitar sentirme inquieto. Ya estaba muy cansado y pensé que no era prudente seguir conduciendo de noche, con lluvia, en una carretera angosta llena de curvas, en medio de la montaña y con mucho tránsito de tractomulas. Más adelante vi un hotel de carretera y decidí quedarme ahí. Por más afán que tuviera, preferí llegar tarde y vivo que arriesgar mi seguridad. En el hotel casi no había señal, ni de internet ni para llamadas. Era muy intermitente. Aún así logré comunicarme con mi papá, confirmar que estaba bien. Al día siguiente madrugué para continuar el viaje. Unos kilómetros más adelante encontré rastros de un accidente. Muchos vidrios rotos, como de farolas, esparcidos en el asfalto. Huellas de frenado y la marca de un vehículo grande en el barranco al costado de la carretera. Todo parecía muy reciente. Cuando llegué a mi casa busqué información sobre el accidente. Un medio local lo había reportado minutos después de que yo entrara al hotel de carretera. En el accidente habían muerto 2 motociclistas. No sé si la voz de mi papá fue un aviso para protegerme de ese accidente, o si todo fue producto del cansancio y la coincidencia. Días después hablé con él sobre lo que me había pasado. Me dijo que esa tarde había estado pensándome mucho, con una sensación extraña relacionada conmigo que no sabía explicar. Se sorprendió cuando recibió mi llamada y se tranquilizó al saber que yo estaba bien. Sé que no es una historia aterradora ni necesariamente paranormal. Es posible que todo haya sido una casualidad,
Aún así, es una experiencia que me sigue llamando la atención por la forma en que ocurrieron las cosas. Quisiera saber qué opina la comunidad. ¿Han tenido experiencias similares? Tengo varias historias inquietantes, especialmente en carretera. No las interpreto como experiencias paranormales, ya que, como dije, soy escéptico. Sin embargo, cuando las comparto con mi familia o amigos cercanos, ellos sí las ven como historias de fantasmas, como sobrenaturales. Si publican esta, prometo contar las demás. Muchas gracias por leerme. Que tengan muy buenas noches.